Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nelcy Guadalupe Carvajal Adame. Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la unidad Tomás Aquino, de la carrera de Ingeniería Industrial. Para el día de hoy vamos a exponer a la materia de control estadístico de la calidad para el profesor Juan Morales. El tema a explicar el día de hoy es sobre el plan de muestreo de aceptación, sobre el 4.1, los conceptos básicos del muestreo de aceptación. Bien, comencemos. Comencemos con el objetivo. El objetivo es entender los fundamentos estadísticos del muestreo de aceptación por variable. Es aprender los procedimientos más usados del muestreo de aceptación por variables. El muestreo de aceptación por variables se aplica cuando la característica objetivo de inspección es una variable o capaz de ser convertida según una escala variable. También podemos decir que la inspección por atributos es muy costosa o los ensayos son destructivos. Por otro lado, tenemos que la inspección por atributos no brinda suficiente información sobre la calidad del producto o se tarda mucho tiempo. Inconvenientes del muestreo por variables. La mayor es que solo puede aplicarse para la aceptación o el rechazo de una característica sometida a inspección, lo que implica hacer un plan de muestreo para cada una. Decimos que se asume una distribución normal, donde es necesario verificar que la variable de medida sea ajuste a una distribución. También podemos decir que implica mayores costos para emplear un personal más calificado y equipos de medición. Equipos de medición muchas veces costoso. Los tipos de muestreo de aceptación, decimos que los muestreos de aceptación pueden ser por atributos y por variables. Muestreo de aceptación por variables. Este tipo de estudio toma una muestra aleatoria y hace una revisión de las características de cada unidad de tipo continuo, como en el peso y la longitud. Con las mediciones es posible hacer el cálculo estadístico que se encuentra en función de la medida y la desviación estándar. El producto se rechaza o se acepta dependiendo del valor. El muestreo de aceptación por atributos consiste en extraer de forma aleatoria una muestra del lote y clasificar cada una de acuerdo a sus características, tanto aceptables como defectuosas. Las características de ellos, si los productos son iguales o menores que un número previamente establecido, el lote es aceptado; si es mayor, será rechazado. El muestreo por atributos se clasifica en la siguiente forma. El muestreo por atributos simple está determinado por el número de muestra, que es n, y un número de aceptación que se establece previamente. También dice que si durante la prueba se encuentra un número de aceptación de C o menos, el lote se considera aceptable. Pero si el nivel de productos defectuosos es mayor que C, el lote es rechazado. Muestreo por atributos dobles. Permite tomar una muestra pequeña que permite detectar si los lotes son buenos o malos. Si en la primera prueba se puede rechazar o aceptar, se toma una segunda, considerando que las unidades sean defectuosas. Muestreos por atributos múltiples. Se toma una muestra inicial más pequeña y se tiene evidencia donde se toma una decisión; de lo contrario, se realiza una segunda prueba para tratar de decidir si esto es aceptable o si se continúa con el proceso hasta rechazar o aceptar el lote. La importancia del muestreo de aceptación. La importancia de esto es que se tiene como objetivo garantizar que se cumplan las especificaciones de calidad y los estándares definidos en los productos. Este método puede ajustarse en diferentes situaciones en donde exista una persona que produce y una persona que consuma.
Importancia del muestreo de aceptación. Aquí es donde debemos entender o tratar de comprender que es muy importante el saber que el muestreo de aceptación se utiliza para saber si un producto es rechazado o aceptado. Sin embargo, no mejora su calidad, donde solamente se encarga de que se cumplan algunas especificaciones previamente definidas. Hay que recordar que podemos crear un cuestionario de evaluación que nos ayudará a dar el seguimiento a las pruebas que lleve a cabo para mejorar sus estándares de calidad. El procedimiento para aplicar un plan de muestreo por variable. Tenemos un método que es el método de M, donde se toma una muestra y cada unidad de la misma se mide la característica que se pretende controlar. También se estiman los parámetros poblacionales, media y desviación. Se calcula la proporción de los elementos fuera de las calificaciones establecidas. El concepto básico de muestreo de aceptación nos dice que un muestreo de aceptación consiste también en evaluar un colectivo homogéneo a través de una muestra aleatoria para decidir la aceptación o el rechazo del colectivo. Por lo tanto, es necesario tener presente que todo momento que en un muestreo lo que se está evaluando en toda la población y no solo la muestra, por la cuestión es si una población, por las características inferidas a partir de los datos de la muestra, se observa dónde es aceptable o no. Como ya lo había mencionado anteriormente, pues se acepta, tiene un valor homogéneo y donde podemos decir que las características inferidas es donde podemos decir que es aceptable o no aceptable al 100%. El concepto de muestreo de aceptación va asociado a una inspección, por lo que acarrea todos los problemas que supone confiar la calidad y en la inspección. Sin embargo, esto no es achacable del muestreo en sí, ya que este mismo inconveniente lo tiene la inspección al 100%. Como ya lo venimos mencionando, aquí tenemos un ejemplo de una población donde de cada grupo se toman diferentes muestras, es donde ahí podemos decir que son las muestras aceptables o rechazables al 100% de los entrevistadores. Las aplicaciones del muestreo de aceptación tenemos donde aceptar sin inspección, donde nos dice que debemos de aceptar sin inspección o realizar una inspección al 100%. Como lo muestra aquí, que nos dice que es peor fracción defectuosa esperada del lote. El K1 dice que conste de el costo de inspeccionar una pieza y el costo de aceptar una pieza defectuosa. Son las aplicaciones del muestreo de aceptación donde se aceptan eh, las inspecciones al 100%. Las inspecciones por medios destructivos no pueden ser 100% por razones obvias. En el caso de los lotes muy grandes, la inspección 100% deja de ser al 100% fiable debido a factores como la fatiga, etc. Además, en los lotes grandes, la relación entre el tamaño de la muestra requerida y el tamaño del lote decrece, por lo que el empleo de métodos de muestreo puede estar justificado. Como ya lo habíamos dicho, en este ejemplo se muestra que cuando son lotes muy grandes, pues no es 100% fiable debido a las cuestiones de fatiga o como aquí lo dice, como son lotes grandes, pues son de más productos y son pues más tienen que ser más inspeccionados. Los tipos de muestreo de aceptación
donde nos dice que de acuerdo al número de muestras se debe tomar, donde nos señala los simples y se toma una muestra con la que hay que decidir la aceptación o el rechazo. Las dobles se trata de donde se toman hasta 2 muestras con las que hay que decidir la aceptación o el rechazo. También dice que es posible aceptar o rechazar solo con la primera muestra si el resultado es muy bueno o muy malo. Si el resultado intermedio se extrae una segunda muestra, en principio del tamaño de las 2 muestras puede ser diferente. Los riesgos de muestreo son de 2 tipos. Tenemos los donde dice que se pueden rechazar los lotes buenos, que este es el riesgo del productor. Este corresponde al riesgo A. El segundo nos dice que se pueden aceptar lotes malos. Este sería el riesgo del consumidor. Este corresponde a un grupo B. Aquí tenemos una imagen donde tenemos un campo atribuible y no atribuible, donde entre ellos tenemos muestras de cada producto, donde existen un rechazo incorrecto y una aceptación incorrecta. Ese es el riesgo que corre tanto el consumidor como el productor. Las ventajas principales es administrar un grupo menor de personas para inspeccionar, donde dice que es menos complejo y menos costoso. También nos dice que existe un daño para el productor, es decir, el manejo de incidentes en la inspección. Es en sí una fuente de defectos. Se dice que también dispone del lote de un tiempo, el calendario de menor manera que la programación y el envío donde mejoran. Se minimiza el problema de la monotonía y los errores de inspección producidos por la inspección del 100%. Las desventajas nos dicen que del riesgo del muestreo son mayores costos administrativos y menos información sobre el producto que la que proporciona la inspección al 100%. El muestreo de aceptación se usa cuando el costo de la inspección es alto en relación con el costo del daño que resulta al aprobar productos defectuosos. La inspección del 100% es causa errores de inspección cuando la inspección es destructiva. El proyecto aplicado al campo laboral, tenemos 3 ejercicios o ejemplos que más adelantito, voy a explicar cada uno de ellos. Y el primero nos dice que en planes del muestreo para la aceptación por variables tenemos el nivel de la calidad aceptable de un elemento es el 1% y el nivel superior de especificación es el U igual a 209. Para este AQL y un tamaño de muestra de 40 artículos, existen 2 planes de muestreo de variables, forma 1 y forma 2, ambos equivalentes y tienen una curva OC igual a una muestra de estos planes de los siguientes resultados de la media: 197, 188, 184, 205 y 201, donde suponemos que la inspección normal y el nivel 4 es igual. Se pide para los planes los valores de N, K y M y los valores de aceptación para cada uno de ellos. Veamos el ejemplo. En este vamos a utilizar la aplicación de Minitab o la herramienta de Minitab para tratar de entenderlos y tratar de yo explicarlos. Bien, tenemos unos elementos aceptables y la proporción no aceptable. Nos vamos a ir a la parte de estadísticas. Vamos a irnos a la parte de control de gráficas de control. Nos vamos a ir a gráficas por variable.
y nos vamos a ir a la barra R. Aquí ya tengo seleccionada donde el apartado donde dice todas las observaciones para una gráfica. En la columna yo acepté la proporción no aceptable con un tamaño de los subgrupos de 3. Tenemos, pues como podemos ver, tenemos escala, tenemos múltiples gráficas, tenemos opciones de datos y las etiquetas. Voy a seleccionar etiquetas para eh, poder ponerle el título. Aquí yo ya tengo elementos de lotes aceptables. Voy a poner aceptar. Tengo las opciones de R, donde me voy a ir al apartado de pruebas, donde ya tengo seleccionado cada uno, donde dice un punto, cada desviación es estándar desde la línea central, puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central, puntos consecutivos de todos los ascendentes o todos descendentes, puntos consecutivos alternando hacia arriba y hacia abajo. Le voy a dar en aceptar y voy a ver cómo me sale la gráfica. Bueno, en los elementos en los elementos de los lotes aceptables tengo el rango de la muestra que equivale a, bueno, que va a 0.00 a un rango de 0.04, donde tenemos una muestra del 1 al 6 para las equivalencias de los elementos. Tenemos, como podemos ver en la imagen, tenemos los rangos o los límites pues dentro de dicha muestra. Entonces, por lo que vemos, los elementos aceptables son buenos y van en un rango aceptable, donde LCS es igual a 0.036 y el rango lo tenemos de 0.014, donde LCI es igual a 0. Es así como nos sale en este ejemplo o ejercicio, y veamos el siguiente. Aquí en el siguiente ejercicio tenemos que se requiere determinar un plan de muestreo para que satisfaga un lote, es decir, para aceptar un lote y aceptar el tamaño de la muestra, donde nos dice que es suficientemente grande y P es pequeño, donde se puede aproximar la distribución binomial por una distribución de Poisson. Aquí tenemos el ejercicio más o menos con los datos, y tenemos además una tabla donde nos dice que de manera general la resolución de este sistema de ecuaciones en el que una de las incógnitas está en el índice sumatorio es complicada para cada valor del número de aceptación. También dice que existe una solución única de NSA y NSL. En la tabla siguiente se recogen las soluciones para algunos valores de AC. Tenemos el número de datos de esta tabla, donde tenemos los valores de cada uno con un rango de 0 a 3. Veamos el ejercicio. Nuevamente vamos a utilizar este Minitab y este sería uno de las muestras. Entramos a estadísticas, herramientas de control, gráficas de variables y nos vamos a la barra. Aquí yo ya tengo seleccionado en toda la superficie, en todas las observaciones para una gráfica, tengo seleccionada la superficie, un tamaño de subgrupo de 2. Tenemos nuevamente las escalas, múltiples gráficas, opciones de los datos, etiquetas, y yo aquí le puse número de defectos y aceptar. Tengo las opciones de R. En las pruebas ya tengo nuevamente todo seleccionado, los
las desviaciones estándar y pues nuevamente le voy a dar en aceptar. Bueno, es así más o menos como nos sale el número de defectos que pues normalmente, como lo vemos en el rango, vemos que va de 0 a 35 con una muestra del 1 al 12. Eh, por lo que vemos aquí en la imagen, tenemos pues dos elementos o dos números de defectos que están pues tocando el límite donde si no, nos dice que si tenemos un número de defectos de 4 y los demás pues van en un rango específico o adecuado, podríamos decirlo así, para el rango de la muestra, ¿no? Tenemos un LCS de 32.13, un rango de 9.83 y un LCI que equivale a 0, ¿no? Bueno, este ejercicio es más o menos así como nos queda y vamos a ver el siguiente ejercicio. Aquí tenemos una extracción de planes de muestreo simple, donde nos dice que el tamaño de una muestra adecuado se expone a la tabla de patrón en la columna encabezada tamaño de muestra y en la misma fila que la letra de código de tamaño de una muestra, donde nos dice que los números de correspondientes se aceptan y rechazo se hallan en la fila designada por la letra del código y en la columna encabezada por el NCA. Dado por ejemplo, si se ha seleccionado la letra L, la tabla 2A y el NCA es igual a 1.5, donde nos dice que el plan adecuado del muestreo es simple, donde dice que queda definido por una inspección normal de la tabla 2A, donde nos dice que tenemos un tamaño de muestra de 200 y un número de aceptación de 7, un número de rechazo de 8 y un tamaño de muestra de 200. En la inspección rigurosa de la tabla B, número de aceptación 5, número de rechazo 6 y el tamaño de la muestra es igual a 200. Veamos otro ejercicio en Minitab, lo vamos a realizar y vamos a ver más o menos cómo nos queda. Nos vamos a gráficas de control y a la barra R. Aquí, como ya ven, tengo todas las observaciones para una gráfica estándar. Tengo el número de lotes con errores, con un tamaño de subgrupo de 3, con una muestra y el número de lotes con errores, la escala en múltiples gráficas, etiquetas. En etiquetas yo ya tengo el número de lotes con errores, así. Las opciones de los datos, opciones de R nuevamente, y como ya los vieron en los ejercicios anteriores, pues nos vamos igualmente a pruebas y seleccionamos cada uno de los puntos consecutivos para poder que nos salga la gráfica, ¿no? Damos en aceptar y nuevamente aceptar. Es así como nos sale los errores o errores de los lotes. Tenemos un rango de 0 a 90, donde tenemos una muestra de 1. De 1 al 10, donde nos dice que las pruebas se realizan con el tamaño de la muestra desiguales y como podemos ver, pues apenas una muestra pues quiere tocar el rango de los lotes con errores y pues por lo visto aquí todo fluye bien y todo está dentro de rango.
de los demás números de efectos. Y pues tenemos un LCS de 93.5 con un rango de 36.3 y un LSI que equivale a 0. Bueno, pues es así como realizamos o realicé los siguientes ejercicios, y pues espero les sea de su ayuda. Y pues de mi parte eso sería todo. Espero que sea la exposición de una gran ayuda para poder entender este tema que es el muestreo de aceptación. Y muchas gracias por su atención.